En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en la presencia de Dios misericordioso. Pidámosle que nos envíe su Espíritu Santo para que nos dé luces y nos ayude a descubrir el mensaje que tiene para cada uno de nosotros hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre de la Gracia, San Pablo Apóstol, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. A ver. La primera lectura, ¿de quién era? Zacarías. ¿Cuál Zacarías? Zacarías, profeta. ¿O el papá de Juan? Papá de Juan es Zacarías. ¿Ah? Eso no Zacarías, ¿verdad? Este es Zacarías y el Zacarías, el papá de Juan. Por eso le pregunto cuál Zacarías, ¿no? El profeta Zacarías, naturalmente, el profeta Zacarías. ¿Qué nos decía? Está haciendo la profecía de la llegada de Jesús cuando el domingo Ramos. Está narrando la entrada de Jesús el domingo de Ramos. Eso es muy importante, ¿no? ¿Cuántos años sería eso atrás? 300, Averigüe, a ver, ahí rápidamente. después de la destrucción del primer templo. Eso 520 años. 520 años antes de Jesús. Ya estaba predicho la entrada triunfante de Jerusalén. Y fíjense una cosa importante, ¿no? Entraba no a caballo, sino en burro. Y eso era muy significativo en esa época, porque si usted entraba a caballo, quería decir que iba a seguir peleando. Y si entraba en burro, quería decir que iba a empezar a vivir en paz. Y precisamente la narrativa de Zacarías es esa, ¿no? Que va a venir a traerles la paz al pueblo y va a entrar en paz. ¿Y qué nos enseñaba eso? Humildad. ¿Mm? Nos hablaba de la humildad. La humildad. ¿Qué más? ¿Qué recuerdan de lo que el Padre predicó? ¿Mm? A ver qué nos escribió nuestra hermana redactora. Bueno, nos enseña sobre la venida del Mesías como un líder completamente opuesto a los reyes del mundo. Da a conocer a un rey justo, humilde y pacífico, que traerá paz a las naciones. Un Mesías que rechaza la guerra y el dominio violento. Da un mensaje de paz y perdón que va a ser una paz duradera y universal. Muy teológico. ¿Quién más escribió sobre eso? Fabiola. Yo no escribí sobre eso, sino que como Un resumen. así. Vivimos en un mundo marcado por la prisa, las exigencias constantes y el peso de tantas preocupaciones que terminan agotando el corazón. Sin embargo, el descanso que Jesús ofrece no es una simple pausa ni una evasión de los problemas. Es algo más profundo, la paz que nace cuando dejamos de sostener nuestra vida únicamente en nuestras propias fuerzas y aprendemos a abandonarnos en las manos de Dios. Entonces, si sé lo que de la Fidesz-Juan y Fidesz-Juan. Fidesz-Juan, o sea, nos tenemos que mover en esas dos dimensiones. Seguir a Jesucristo implica dos dimensiones. Fidesz-Juan, el abandono confiado en Dios, y Fidesz-Juan, la aceptación amorosa a todo lo que Él nos ha revelado. Creemos en Jesús como cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y confiamos en Él, uniéndonos a Él mediante el amor y siguiendo a lo largo el camino que nos enseña. Muy teológico. Y me gusta que recordó esas dos definiciones, ¿no? Sí. Eso lo veíamos ¿recuerdan? En el libro de formación de la catequesis.
Qué bueno. Entonces yo iba a terminar de recordar. Claro, muy bien. Precioso. ¿Quién más escribió? María Elena, que antes escribía. Mm. Ahora es puras festividades y puras cosas, ¿no? Estoy muy ocupada en esas actividades sociales. Bueno, segunda lectura, ¿qué nos enseñaba? ¿Qué recuerdan de la segunda lectura? 8, acerca del espíritu. Sí, era algo así como el espíritu que Dios le entregó a su Hijo y el espíritu que también nos está entregando a nosotros como sus hijos. Era un desorden, como tal cual dice ahí el texto. ¿Cómo? Que es de la carne, o sea, que no somos de la carne, sino del espíritu. ¿Y cuándo recibimos ese espíritu? ¿Y qué es el bautismo? Sacramento de la iniciación del cristiano. ¿Qué más? Confiere la gracia de ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Templo del Espíritu Santo. Miembro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Sacerdote porque servimos. Profeta porque predicamos. Y morimos y resucitamos con Cristo en la plenitud. ¿Recuerdan que ese morimos al pecado lo vimos el domingo antepasado? Porque estamos leyendo Romanos y el morimos al pecado está en 6:3, ¿recuerdan? Y ayer leímos, ¿cuál? 8:9. Bueno, ¿qué más nos enseñó? Que ese mismo espíritu que el Padre envió para quitar a su Hijo, también nos puede enviar para nosotros. Es el mismo, porque Dios es uno solo. Y el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Creador, ese es el que está con nosotros. Es el mismo que nos renueva, es el mismo que nos transforma, es el mismo que nos confiere todas esas bendiciones que recibimos en el bautismo. Que recibimos 7 dones, vamos a recordarlo. ¿Cuáles son los 7 dones? ¿Cuántas virtudes recibimos? 7 virtudes. 3 teologales. ¿Cuáles son las 3 teologales? Y 4 cardinales. ¿Cuáles son las cardinales? Prudencia. Justicia, fortaleza y templanza. Ay, Dios mío. Fíjense, esos son los regalos que nosotros recibimos y que lamentablemente no lo tenemos presente y por eso tenemos el bautismo y no lo vivimos a la plenitud, porque es un regalo extraordinario. Me hacía la consulta una señora, ¿por qué bautizar a los niños chiquitos? Según quiere decir la palabra bautismo, sumergir. Usted no puede explicar por qué él dice eso. Él está diciendo, sacrificando evidentemente lo que nosotros hacemos, ¿no? No, que tiene que ser sumergido. Pero es que sumergir no es físico, sino espiritual. Recuerde en el Evangelio de San Juan, en el capítulo, vamos a leer el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, ¿qué nos enseña? Hay un ejercicio que el Padre Toro hace, que dice, en vez de bautizo, diga sumergir. Y ahí va a tener la respuesta Es que lo que pasa es que nosotros estamos mirando en la parte exterior y resulta que no es la parte exterior. Juan 3. ¿Qué dice Juan 3? Lea a ver cómo dice. Empieza el principio para que nos metamos en contexto. Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Autoridad entre los judíos, o sea que no era un Juan Monsalve cualquiera, sino era un Pepe. Ajá. Fue a visitarlo de noche y le dijo, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar. Primera, sabemos que viene de parte de Dios, o sea que no es
un tipo que desconfía, un tipo que sabe de lo que está hablando, porque es un maestro de la ley, conoce la ley y sabe correctamente que Jesús viene de parte de Dios. Siga. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le responde Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nace del agua y del espíritu, pero no es que se va a meter dentro del agua, sino el espíritu es el que tiene que nacer. ¿Qué es lo que le está explicando Jesús? Que no es volver a la parte material, sino la parte espiritual. Y eso es lo que nos enseñó San Pablo en el capítulo 6 de la semana pasada. Vamos a volverlo a leer para que quede claro lo que es sumergidos en Cristo, no en el agua, sino en Cristo. Romanos 6:3. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Eso es lo que se llama sumergir, no en el agua, sino sumergidos en Cristo. Eso es lo que los hermanos evangélicos no quieren entender, porque no es sumergirse en agua, sino que en el bautismo quedamos sumergidos en Cristo. Eso es que tenemos el símbolo de la limpieza con el agua, porque Dios quiso así, a través del agua, pero no importa que sea o en un pozo de agua o sea con un poquito de agua, lo importante es el símbolo de la limpieza, pero el sumergirse no es en el agua, es sumergirse en Cristo. Siga leyendo. Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Palabra de Dios. Es eso. Al ser nosotros bautizados hemos sido sumergidos en Cristo. Hemos muerto al pecado, como decimos en la definición del sacramento, y hemos resucitado con él a la plenitud de Dios. Empezamos a ser partícipes de la realeza. Eso es el trabajo. Y es lo mismo que entonces esos protestantes pueden preguntar a los judíos, pero usted, el tema de la circuncisión, que era a los 10 días. No, a los 8. A los 8 días. Está mal informado. A los 8 días. Y hacían la circuncisión a los niños. Es el bautizo de carne. El bautismo de carne era la circuncisión, pero la circuncisión de nosotros es en el Espíritu. Y nos sumergimos con Cristo, en el Espíritu. Ahora, lo más importante de eso es lo que aprendemos en Mateo 3:16. ¿Para qué es el bautismo? Pues para que ocurra. Recuerden que Jesús vino, fue a enseñarnos. Al salir del agua. ¿Cómo dice? Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo querido y predilecto. Palabra del Señor. Es para eso. Para que se abra el cielo, porque recuerden, si nosotros miramos en el Génesis, cuando al final del capítulo 3 nos está enseñando que el cielo quedó cerrado. Adán y Eva, por el pecado que cometieron, fueron expulsados y ese cielo quedó cerrado. Y la única manera de abrir el cielo es a través del bautismo. El que no se bautiza no se le abre el cielo. Haga lo que haga. No lo digo yo. Marcos 16:15. Y entonces a él se le llamaría nacido de carne. ¿A quién? Que no se bautiza. Claro, el que no es bautizado es una criatura. Nosotros tenemos que nacer en el Espíritu para poder ser criaturas nuevas. Y lo importante es que también tiene que él también hace el bautismo. O sea, el bautismo real es el bautismo que hace un sacerdote que es ungido. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Mira, el bautismo es el único sacramento que así usted no sea creyente, es válido.
si usted bautiza de la forma trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, algunos de estos grupos que son separados, que ellos dicen que hacen bautismo, si lo hacen de esa manera. Si hacen manera trinitaria, esa persona queda bautizada y pasa a ser miembro de la Iglesia Católica, que es el cuerpo de Cristo. Ojo, miembro, mira, todo bautizado. Hermanos separados. Mira. Por eso es que no es que no puedan salvarse, porque es que la salvación es en la iglesia por medio de Cristo. Ellos forman parte de la iglesia sin saberlo. O sea, indirectamente, aunque crean que se están bautizando en una secta, el bautismo es reconocido y forman parte De la Iglesia Católica, del cuerpo místico de Cristo. Ojo, si son bautizados de la forma trinitaria, ya dejan de ser criaturas y pasan a ser miembros del cuerpo místico de Cristo. Incluso hasta un miembro de la iglesia excomulgado, ¿se consideraría válido ese bautismo? Así, él bautiza, el bautizo es válido. Pero él, si está excomulgado, no forma parte de la iglesia. Pero ¿quién le da la autoridad a un pastor de hacer bautismo? Nadie. Todo el mundo puede Nadie. bautizar. Él, Usted si ve un lecho de muerte, no puede bautizar. Todo el Es el mundo único que puede hacerlo. O sea, O sea, acuérdense que Dios bautizó a través de ella. Tiene que ser Los laicos, que un sea. laico que le dice, es que mire, una persona que bautice, o sea, usted no puede bautizar por gusto. Usted puede bautizar a alguien en caso de necesidad, por lo menos en el caso mío con el nieto. Yo le pregunto al doctor, ¿este niño se va a salvar? Porque lo llevamos entubado. Y entonces él me dice, no, tranquilo, porque si no se va a salvar para bautizarlo. Aprovechar que está vivo todavía. Entonces me dijo, no, tranquilo, usted deje que llegue allá a la UCI y verá usted lo que es un niño enfermo. Cuando yo llegué y ve esos niños, unos chiquiticos aquí, un agua, le digo, no, este está rey, no, tranquilo, déjenlo quieto que se sale. ¿Sí? Pero si hubiera necesidad, pues en ese momento yo lo podía haber bautizado. Y quedaba bautizado. Hermano, y escuché también que incluso no teniendo agua, como fuente, pudiera incluso hasta en un caso extremo saliva. No, eso sí, necesariamente tiene que ser agua. Ahí sí no pone, lo que le digan a usted fuera de eso, no, tiene que ser agua. Y agua pura, agua limpia, no puede ser un refresco, no, tiene que ser agua. Tiene que buscar agua. ¿Recuerdan el etíope? Capítulo 8, versículo, creo que es 8:20, vamos a buscarlo, que es necesariamente el agua. Ajá, pero por lo menos en casos extremos, en ruinas, En el terremoto. en el terremoto. Y también escuchaba el caso. Se convierte en bautismo de deseo. Ajá, eso. Si el niño se sobrevive, sí hay que bautizarlo legalmente. Porque yo le puedo decir, yo te bautizo, si no le echo agua no queda bautizado, pero queda el deseo del bautismo. Es la intención. Si él sobrevive, puede hacer el bautismo normal. Este es igual que la confesión de deseo. ¿y si muere qué? Se va para el cielo porque está bautizado de deseo. Una mamá que desee bautizar a su hijo y por un accidente lo aborta, ese hijo tiene el bautismo de deseo, porque ella quería bautizar a su hijo. Un bautismo de deseo. ¿Ah? No, así se muera. Un aborto espontáneo, ¿no? Un aborto espontáneo. Si la mamá queda embarazada y ya piensa en bautizar a su hijito, ya está bautizado de deseo. Hay otro tipo de bautismo, ¿cuál es? Bautismo de deseo, el bautismo normal, y hay otro, bautismo de sangre. ¿Puede ser? El de los mártires. El de los mártires. ¿Qué más? Buscamos ahí cómo es importante el agua. Ese es el libro, ¿eh? Hechos de los Apóstoles 8, vamos a 8:26. léalo a ver. Sí, un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, dirígete hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza.
no pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó, se puso en camino y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candace, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba, sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo? Lo voy a entender si no tengo quien me lo explique. Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo y a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo este texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Siga. Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Palabra de Dios. ¿Ves? Necesariamente el agua. Así sea poquita, sí, no importa. Pero el sumergirse no es en el agua, sumergirse es en Cristo. ¿Qué más nos enseñaba? Aquí no dice la parte de creo en Jesús. La mía, la de esta no. Sí. Esta no lo dice. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es Hijo de Dios también dice. Esta no lo dice. Es 37. Perdón. 37. 37. Está borrado, incluso hay un punto. Hechos 37. Hay un punto, 37 punto y sigue 38. Esos son problemas. Esos son problemas en los sensores de las Biblias que se las pasan. Porque revise, por lo menos esta Biblia, aquí dice qué libros tuvieron sensor. Y por lo menos el Evangelio de San Mateo no dice que tuvo sensor. Pero qué cosa que sea exactamente este versículo. Sí, bien llamativo. Bueno, Punto ese. aparte hay un punto. Por eso, esos son errores en la transcripción que se cometen. 37 y un conveniente. Yo lo leía y lo leía, pero si ahora que yo estoy escuchando más. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo dice ahí? A ver. Nada. 37 hay un punto y ya. Hay un punto y ya. No comieron ese. No lo dice. Se comieron el 37 completo. Dice 37, un punto y salta 38. Y lo que Felipe responde: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: ¿Qué versión es esa? Jesucristo es el Hijo de Dios. Biblia Católica para Jóvenes, versión Misión Bíblica Juvenil, edición Yo lo revisada. regreso a mi hijo. No, aparte es muy bonita, de verdad que estoy muy sorprendida. Pero fíjate cómo alteran la Biblia. ¿Cómo alteran la Pero Biblia? aparte es una parte tan fundamental. No sé. Ese es el detalle, por eso es tan importante el Dice, círculo bíblico. Aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron. Se salta. ¿Y después? No se salta. Entre el agua y ordenó que se detuvieran, no hay nada. No hay punto. Eliminaron ese versículo. Sí, son errores que se cometen. Es como que si no existiera. O sea, como, no sé. Errores que se cometen en las transcripciones y por eso uno tiene que ser prudente cuando lee algo
y no le suena muy bien, lea otra versión. Por ejemplo, algunas Biblias no traen el Evangelio de Mateo en el capítulo 17, el versículo 21. Ajá, Se lo comieron. se comieron. 7:21. ¿Por qué? Y hay algunas que lo traen escrito abajo. Lo traigo entre paréntesis. Ajá. Porque ahí hay algo que dice, esta clase de demonios solo se puede expulsar por oración. Pero en el Evangelio de Mateo, de Marcos 29:29, sí lo dice. Bueno, está. Evangelista puede bajar. ¿Qué dijo? El 21 salta al 22. Del 21, del 20 salta al 22. En el 21 Pero tengo que un punto de capítulo nuevo, es no tengo 16. nada. Mateo, ¿qué? Pero ahí lo que La mía sí la tiene. Pero esta clase solo se expulsa con oración y ayuno. eso lo dice La mía la la tiene. Biblia, Dios habla hoy. Fíjate que está entre corchetes. A ver si la suya parece. ¿Cuál era la que estábamos viendo, Romanos? ¿Qué? Y en Marcos 9:29, ahí sí va los marcos, lo dice. 37. La clase. 17, Mari, ¿sabe qué número? Mateo 17. 17 de 21. También me aparece entre paréntesis. Aparece entre El mío está paréntesis. entre corchetes. Bueno, pero algo- Solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Ajá. Esta solamente habla de, solo después de expulsar con oración. Le faltó el ayuno. La Biblia no dice nada. Ah, sí. Este dice con oración y el ayuno. Oración y ayuno. Mire, y en el folleto que me prestó, Mira, yo vi un. justamente el pasaje de Maús está con hace 2 días. Eso hay que corregirlo. Yo vi un sacerdote que asegura, dice, eso es el demonio. Ahí en el momento de la Biblia, porque eso es uno de los más duros que hay en la Biblia. Claro. Lo más duro contra el diablo, de los versículos más duros que hay, dice el sacerdote, busquen esto porque en algunas Biblias no está. Y apréndanse. Es que es lógico, es lógico. Por eso le digo que no todas las Biblias hay que ajustarse a lo que escriben, porque hay algunas que se han saltado a la torera o han escrito algo como esta que dice que hay que odiar a los papás y eso es imposible. De paso, Epa, Fabiola, hablando de odiar, ¿cómo le fue a su hermano? 17:21. ¿Qué le pareció? Encantado. ¿Ah? Encantado. Oye, él tenía muchas ganas de conocerlo desde hace tiempo. No, Y el entonces 21 es ella esta decidió, clase de yo demonios. decidí por eso Solo que se me puede llamé expulsar con temprano, oración y el ayuno. para ver dónde iba a estar usted. Pero él vino a Algunas una las cosa tienen saltado, específica y no 17, pudo 21 ir, al otro día esta se clase de fue. demonios solo se Pero puede él se usar fue con encantado, oración y dijo ayuno. que iba a Pero aprender allá y Sí. memorizar, porque la gente no memorizaba y eso es una de las cosas porque... Cuando vuelva, invítelo para que visite los distintos, porque cada grupo es distinto. Claro, y ese día pues llegamos y dijimos, Ojo, que estábamos, que yo digo a los muchachos, mire, donde 2 o más, porque resulta que la iglesia la habían dejado cerrada y el padre no estaba. Entonces digo, no, porque el hecho de que el padre no esté no quiere decir que nosotros tenemos que abandonar el trabajo. dijeron que también podían ir 17-21. aquí, si de repente no les da tiempo para ir al miércoles. Ujú. Entonces yo El les 21 voy a sí, decir, ese día es el 21, como estoy explicando. El 21 no lo Tienen tiene. el 21 ahí, las autoridades. No, en Ejido no tenemos, es que tenemos que buscar gente que los Francisco de Santa Juana, que tiene 2 grupos en Santa Catalina y en Chamita. Ese que van ampliando. De aquí deberíamos cada uno tener un grupito en su sector. ¿Mm? Ah, Yo estoy con Sandra. La Marisaya. Sandra y yo tenemos, César, Sandra y yo tenemos. Solo el lunes está invitado. pero sí. Hacen cuentas y quieren seguir los lunes. Ah, relación y vida de fe. Eso es muy importante, para que no se confunda con que es que están formando grupos, no. Es un servicio que la iglesia presta a través del departamento del CAF, para que usted lo sepa. Este es un servicio que presta la iglesia de la arquidiócesis del departamento de familia a través del CAF, que es el Centro de Asesoría Familiar. ¿Por qué hacemos este trabajo? Porque las familias que descubren la palabra de Dios viven en armonía. El secreto de la armonía familiar está en el conocer la palabra de Dios. Y todos los que se acercan y descubren la palabra de Dios se dan cuenta de que para construir en la familia es con la palabra de Dios.
si no está la palabra de Dios en medio de la familia, haga lo que usted haga, eso a la final termina mal. En cambio, con la palabra de Dios se va transformando, se va haciendo mejor, ese es el trabajo, y por eso este trabajo. Y ojalá y ustedes se conviertan en esos multiplicadores que necesitamos que multiplique. Ayer invitamos al sacerdote de Claretiano, de los Puros. Mari le dijo que viniera. Ojalá y venga. Pero ahorita está sola, que en 2 semanas. Ojalá y el hermanito suyo se empape y lleven esta metodología, porque a él me parece que le interesó ver la forma en que manejamos, porque claro, yo no sabía que él era sacerdote. No, claro, Y entonces, como él se presenta ya un señor y el hermano, pues mira, empezamos a conversar como estamos conversando aquí. Sí me he dado cuenta ayer, y él hacía que buscaba en la Biblia y yo le iba a decir al que estaba al lado, mire, ayúdale al señor ahí a buscar la cita. En la Biblia, ¿no? Y yo veía que no conseguía nada, entonces yo le iba a decir a la señora que está al lado, mire, ayúdale ahí al señor a buscarlo en la Biblia. Sí, porque él estaba así, o sea, él llegó y dijo, yo le voy a presentar como o sea, él quería ser un filigrama para ver cómo era la metodología. No, y lo hizo muy bien, pues, a mí me engañó, ¿no? A mí me engañó porque yo sí lo veía que estábamos hablando del Nuevo Testamento y él estaba en el ahí al principio guiando. Y yo le decía, pues, voy a decirle a la señora que le ayude a buscar, pero por prudencia. La señora me preguntó, mire, para que vea cómo son las cosas. La otra señora me preguntó, ¿usted sabe? Y su esposo no sabe nada. No, pero yo dije, mira, así son las cosas, no vamos y mira, quiero yo como la esposa. Pero cuando usted preguntó no sé qué cosa, y digo, ¿usted sabe? Todo es así. Bueno, pero fíjate, pero me gustó mucho eso porque así él descubrió que es un trabajo y se dio. ¿Descubrieron que era sacerdote o no lo descubrieron? No. En el momento se fue y... Cuando ellos se fueron es que ella me ve, mire, el padre Chile. Sí. Sí, la gente quedó con que un señor que apareció ahí nuevo que no sabía de Biblia. Eso fue el miércoles. El miércoles un ratito porque él se puso sangre, pero estaba desde hace tiempo. Él me decía, yo quiero conocer al señor Juan. A Sandra le dije, yo quiero conocer al señor Juan. Y hoy, vamos. Yo le dije, sí, vamos. Porque yo le hablaba mucho de usted y él quiere pero él me dijo algo, organicen una metodología para que lo lleven y expandan por todo. Es que la metodología ya está, lo que pasa es que ustedes la están aprendiendo en vivo. Ajá. Fíjate que nosotros de repente metemos doctrina, estamos recordando sacramentos, estamos recordando base de la iglesia, es ese trabajo, porque es una manera más sencilla, ir poco a poco conociendo la palabra de Dios y viendo cómo está íntimamente ligada con lo que nosotros vivimos en el día a día. Así que, pues, me gustó mucho. Ojalá y se entusiasme y lleve la idea por allá, ¿no? Claro. Por eso yo le expliqué cómo es la idea, el paso. Y él entendió la memoria. Y dijo, ahora sí entiendo por qué memorizan. Tienen que memorizar para poder dar, mira, búscalo allí, no empezar a... Claro, porque si usted no tiene una relación de dónde aparece, ¿cómo lo relaciona? Por lo menos, nosotros repetimos fielmente, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, hosanna en el cielo. Bendito el que... ¿Y dónde aparece eso en la Biblia? Y eso ya lo hemos hablado aquí. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? No, en los Salmos no. En los Salmos no. Yo me hice esa pregunta ayer en la misa, que bueno, ya tiene que aparecer en alguna. Claro. ¿El Evangelio de Juan? Santo, Santo, Santo aparece en Isaías 6:3. Vamos a buscarlo. Por eso es que se llama revelación y vida, porque lo que nosotros vivimos lo tenemos que descubrir en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia lo hacemos porque está en la palabra de Dios.
yo hoy estaba Y leyendo gritaban algo, ¿no? respondiéndose el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Su gloria llena la tierra toda. Palabra de Dios. ¿Dónde más lo dice? Apocalipsis 4:8. Isaías 6:3. Y el remate, Mateo 9:21. ¿Cuál es el otro? Isaías 6:3 y el otro. Apocalipsis 4:8 y el remate, Mateo 9:21. Con eso se conformó el santo. Santo, santo, santo es el Señor, el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Ah, yo estaba leyendo hoy. Y Mateo 9:21. No, yo no es. 21 fue el Evangelio. Apocalipsis 9:4. En Mateo 9:21 dice, pues ella pensaba con solo tocar su manto. Ah, perdón, que es el Evangelio de hoy. Es 21:9, perdón, 21:9. Es que el 9:21 es el de hoy, que era del 20 al 30, el del domingo. Es 21:9, Mateo 21:9. Mira cómo le confunde a uno ya uno y esto. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosana en lo más alto de los cielos. Palabra del Señor. Mateo 21:9. Y también en Mateo 23:36. Mateo 23:36. 23:39. Y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan: bendito sea el que viene en nombre del Señor. O sea, esa es la composición del santo. ¿De dónde se compone el santo? Igual es el Ave María, el Padre Nuestro, todo lo que nosotros rezamos, eso no es palabra de hombre, es palabra tomada de la Biblia. El mismo Señor mío, Dios mío, de Tomás. Ah, bueno, ese sí. El mismo Señor mío y Dios mío de Tomás, sí señor. Y yo no soy digno de que entres en mi casa. El del centurión. Todo eso es bíblico. La última fue Mateo 23. 23:9. El último es 23:39. 23:39. Bendito sea el que viene. Ajá, pasamos al Evangelio. Ese era el Evangelio, pero era 9 del 20 al 11 del 25 al 30. 11 del 25 al 30. ¿Cómo dice? ¿Quién nos enseña eso? La carga es ligera. Este pasaje nos enseña que el reino de Dios se revela a los corazones sencillos y no soberbios, y a los no soberbios. Jesús nos enseña a acercarnos a Él para aliviar nuestras cargas, prometiéndonos descanso espiritual si cambiamos nuestras exigencias humanas por un estilo de vida mucho más humilde y sencillo. Nos enseña que Él no nos deja solos, nos acompaña y nos ayuda a cargar con las dificultades cotidianas. Sean mansos y humildes de corazón. ¿Qué más? ¿Quién más escribió? En este evangelio me recordaba a mí mucho lo que hablamos el primer lunes después de la tragedia. O sea, que muchos se quedan en la queja y preguntarse por qué y dónde está Dios. Y pues la revelación más grande es la cantidad de milagros que hace, pero que solo los humildes de corazón y quienes lo conocen lo pueden ver. O sea, la cantidad de milagros y de presencia de Dios en
medio del desastre, solo alguien que tenga el corazón. Claro. De Dios lo puede ver. Puede ver la acción de Dios en esa tragedia. Ese día, o sea, Eso que ayer está diciendo pensaba Sandra en dice eso. perfectamente el Evangelio. Venga, a mí lo que están Por eso, o cansados. sea, yo pensaba en eso, yo decía, ¿sabes? El Señor, el Padre ha permitido que yo me muestre lo que crea en mí, le da una mano. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Jesús que nos revele al Padre, que nos mande su Espíritu Santo para que descubramos y sepamos discernir. Porque si nosotros no recibimos esa gracia, por más que yo quiera, no puedo conocer al Padre. La palabra no le va a decir a uno nada. O sea, esto pasa como un libro cualquiera. Oración. Cuando yo miro la palabra de Dios creyendo que yo soy capaz, Dios se le revela justamente a los humildes, a los sencillos, y a los soberbios se les resiste. Y por eso es que tenemos el problema de la libre interpretación de la Biblia, que no puede ser. Y de paso, hay sacerdotes que hablan de la libre interpretación, y la libre interpretación no puede ser, porque siempre se puede cometer un error, porque el diablo no duerme. Ahí estamos atados al magisterio de la tradición. El magisterio y la exégesis. Lo que practican los hermanos separados es la eisegesis. Y es una diferencia. Esta se ríe, no. Busque ahí, eisegesis. Hay una diferencia. Yo primera vez que le escucho. Ah, es que Voy a ver claro, el video 10.000 veces para ponerme. porque la eisegesis es la interpretación mía. Y en esa interpretación puedo meter errores. Y la eisegesis. Dice, ¿cómo dice? ¿Ah? Eisegesis. Pida ahí. Pídale a la inteligencia artificial. ¿Qué es la eisegesis? Háblale ahí, diga. Eisegesis. Pero no, primero para que vean. Exégesis. Es el método correcto y objetivo de interpretación. Ajá. Y exégesis es un error de interpretación. Ujú. No es consciente que ocurre cuando una persona toma sus propias ideas, prejuicios, creencias modernas y deseos y lo introduce a la fuerza en el texto. Eisegesis. Todas con ese. No, sin X. La eisegesis es sin X. La exégesis sí es con X. Pero la eisegesis es sin X. Y claro, si yo empiezo a interpretar la palabra de Dios a mi criterio, pues lo que voy a decir es mucha barbaridad. Y más claro, dice, exégesis dice sacar del texto y exégesis meter en el texto. Ajá. Y eso es, y por eso es que las denominaciones evangélicas ya van en 44,000. ¿Por qué? Porque cada quien interpreta a su gusto y así no es. Nosotros tenemos que ceñirnos al magisterio de la iglesia, a la forma en que la iglesia enseña. Y por eso nosotros tenemos que estar leyendo a los grandes padres de la iglesia, arrancando por San Ignacio de Antioquía, que son los primeros padres, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, todos esos santos que conocemos, San Jerónimo, todos esos santos hay que, para mirar cómo se interpreta y cómo se maneja la palabra de Dios. Claro, porque si no metemos la pata y entonces inventamos cualquier cosa, doctores, ¿qué es lo que está pasando con esta sociedad San Pío, que lamentablemente quedaron fuera de la iglesia? Un cisma. Claro que yo no veo eso con mucho escándalo porque hace apenas son un grupito. No, pero... Es que caen en el mismo error repetidas veces, o sea, porque no es la primera vez que pasa tampoco. O sea, Es la te lo segunda han vez dicho que lo varias excomulgan. veces. Claro, o sea. Pero ellos ya habían vuelto otra vez, pidieron perdón. Y ahorita otra vez vuelven a ver si no. Pero esta vez es peor, porque esta vez ellos excomulgaron a la iglesia católica y se declararon ellos como la iglesia original. Sí, claro. Están locos. El Papa les rogó que no lo hicieran. Rogaba así que por favor que no lo hicieran. Bueno, igual va a pasar con los alemanes. El ego. Sí, la soberbia.
ahí va a pasar lo que pasó con Satanás, que él por soberbia quiso estar por arriba de Dios y quien como Dios, nadie como Dios. Y lamentablemente tienen que irse de la iglesia. Una ruptura más, un dolor más, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer más nada. ¿Qué más nos enseñaba? Fíjense lo importante, vengan a mí, pero no dice que nos va a quitar, sino que nos va a ayudar a llevar. Porque la paz no es no tener problemas. La paz es que esos problemas no me afecten la parte espiritual. Mira, y hay mucho también hay como la parte de la fe, ¿verdad? O sea, la convicción que no tengas La sobre la fe, sí. no de caer en los momentos difíciles. A pesar de no ver soluciones. A mí me tiene muy impresionado ahorita una muchachita de Santiago de la Punta, Elizabeth, que estaba pasando por un momento muy difícil y tuvieron que amputarle un dedo, y sin embargo, con qué paz ella narra su experiencia. Con qué paz ella irradia. Elizabeth. Y la Sosa. Ella, y con todas las limitaciones que tiene, y usted la ve y feliz. Yo digo, ¿cómo? Esos son santos anónimos. Son personas que por lo menos yo les admiro, porque con qué humildad y con qué alegría asume y la resiliencia que tiene. La resiliencia que tiene, cómo es capaz de adaptarse a cualquier situación. Podía caminar, bueno, ahora ya no puede caminar, y tranquila, ya me la estoy ingeniándomela aquí con esto. O sea que no se apabullan por la dificultad. Sí, de verdad que ella siempre ha tenido esta Esos son santos. Esos son los santos de Dios, porque siempre están abandonados en la mano de Dios. Y a pesar de la... Porque aparte no es una persona que con tanta dificultad que tiene, igual va a la catequesis, o sea, admirable, de verdad. Ejemplo para nosotros, que nosotros lo tenemos todo y sin embargo le negamos al Señor cualquier esfuercito que vaya más allá de lo que me sobra. La fortaleza que tiene. Se presenta una prueba y ya estamos angustiados. Sí, ese es el caso, que uno es muy comodón, porque frente a las situaciones... Y donde la inviten, ella va. Sí, muy preparada, una muchacha muy formada, lo mismo que Goyito. Son muy formados, son personas, y así tienen que ser, enfrentar las dificultades sabiendo que eso no tiene por qué romperle a usted la paz, a pesar de lo difícil que está viviendo. Yo tengo como 4 años que no hago vida en la parroquia de Santiago de la Punta. Y Goyito, por lo menos una vez me preguntaste cómo va el círculo bíblico. O sea, de verdad que es una... O sea, él está pendiente de los hermanos que conoce. O sea, de verdad mi Goyo también, pero él a mí No, es que son testimonios de vida para uno, por lo menos a mí me edifica cada vez que lo veo y comparto con ellos, me edifica, porque digo yo, nosotros que tenemos tantas cosas y nos quejamos de cualquier cosa, y ellos que están tan limitados y sin embargo con qué alegría y con qué gozo asumen su esfuerzo. Hay un señor que va a la misa con su muleta. Que le falte una pierna. ¿Sabe de dónde sube caminando? Desde al final de la Cuesta del Cielo. De la Vega abajo. Desde allá sube caminando para la misa. Todos los días. Se sube todos los días. Sí, yo lo veo. Se sube como una hora más o menos antes. Claro, porque es que ese es el puesto que tú le des a Dios en tu vida. Porque nosotros le damos a Dios un puesto en la vida, pero ¿qué puesto le damos? El que me sobra, si mi trabajo, mi casa, mis cosas me lo permiten. Ese es el puesto que nosotros le damos a Dios, si mis cosas lo permiten. Cuando hay algo que tengo que yo privarme, como que hasta ahí llego yo con mi servicio. Esa es la parte importante de todo eso. ¿Qué más nos enseñaba? Que en Dios siempre vamos a conseguir descanso. Y me estaba haciendo una pregunta hoy con el Evangelio de hoy, que es curioso que
sacerdote le dice a Jesús que la hija se murió y resulta que Jesús llega y dice, salgan que la niña no está muerta, está dormida. Y se rieron de él. Pero eso mismo lo dijo cuando le anunciaron que Lázaro estaba enfermo y que Lázaro dijo, bueno, vamos, que Lázaro se durmió. Y los apóstoles decían, pero si se durmió, no, vamos a despertarlo. Quiere decir que es una manera de mostrar que la muerte no existe. Y también estaba el padre, que bueno, de una mañana también el padre que el pueblo de Ecuador, y él dice que ahí también se burlaron de él. Entonces, que así como se burlaron de él, nosotros también se burlarán de nosotros cuando nosotros llevamos el mensaje de Jesús y que no debemos hacer caso a las personas que vienen. La muerte no existe, es un cambio. Y con eso no lo manifiesta, es un dormirse al mundo y un despertar a la eternidad. La muerte no existe. Y por eso el Señor dice, bueno, vamos a despertarlo. No dijo vamos a resucitarlo, sino vamos a despertarlo. A pesar de que ya les había aclarado directamente, Lázaro murió. Pero no dijo vamos a resucitarlo, sino vamos a despertarlo. Pero la muerte existe cuando no creemos en Dios. La muerte física y la muerte espiritual es producto del pecado, que esa sí existe. ¿Y qué es la muerte? La ausencia de Dios. Por eso, o sea, esta muerte existe. Esa, claro. Con esa es la muerte, en realidad. Esa es la muerte. Con eso confunden mucho a los protestantes, porque por ejemplo dicen que María está muerta o los santos están muertos y no entienden esa diferencia. No. O sea, no, están más vivos que tú y que yo porque están en la vida eterna, están con Dios, o sea. No, y están en la plenitud. Claro. Porque mientras nosotros estamos aquí somos limitados. Pero cuando nosotros muramos dejamos de ser limitados porque ya no estamos encausados en el cuerpo. Estamos fuera del cuerpo. Por eso el teólogo dice resucitamos casi. ¿Qué significa casi? Resucitamos con claridad. O sea que ya vamos a entenderlo todo. Agilidad, que nos podemos mover para cualquier sitio sin limitaciones. Sutileza, que ya no tenemos nada que nos impida movernos. Y inmortalidad. Nunca vamos a morir más. Ojo, en la presencia de Dios o en la ausencia de Dios, que esa es la parte más dura. Estaba viendo un video de un muchacho que sobrevivió. No sé si ustedes lo han visto en Instagram. Él dice que bajó al infierno. Claro. Y empezó a... ¿Usted lo vio? Claro. ¿Quién bajó al infierno? El niño. Que la trajeron la muerte. Dice que vio que bajó al infierno. Estoy comentando un caso que vi. Pero la desesperación de ese muchacho, yo me acordé del pasaje de Tulón. Y gritaba, lo estaban sacando, bien infierno, pero una desesperación se está haciendo viral. Y quiero, hablando de la conversión, y que está llamando a los familiares, que es terrible que es lo que vio allá. Una cosa. Bueno, esas son revelaciones. Esas son revelaciones de que... Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de las revelaciones, porque hay cualquier cantidad de profetas rodando en las redes sociales, por ejemplo, que pasó que no son de Dios. Mi mamá me tiene la bandeja explotada de los profetas y los videntes. Le digo, mamá, no, tú no eres de la iglesia católica. Cierra que tuvimos un TikTok. Cierra. Porque, por ejemplo, el niño. ¿Cómo comienza a empezar el niño? ¿Ustedes se acuerdan cómo comienza a empezar el niño? Dios está muy enojado, está muy enojado con ustedes, está lleno de ira. Así comienza a empezar el niño. Y claro, el que no sepa, Ya, cualquier profecía que hable de que Dios esté enojado ya es mentira. Porque Dios no se enoja, porque Él es misericordia. Ahora, si le dice Dios está muy triste, eso sí es una realidad. eso sí. Porque Dios... No, y después el niño empieza a querer el Cordero de Dios y el Hijo. Ah, que Él es el Cordero de... Ah, no. Y da un nombre, ellos sí no se También un otro niño No, ya esto es locura. que Ya. lo alumbraba un señor y que lo ayudó a salir, que un señor y después que ya no estaba. Claro, pero eso es un testimonio, no estoy hablando de las profecías. Hay otra señora que parece pentecostal, dijo Padre Luis Toro, y dice Dios no sé qué cada 3 segundos, y entonces lo mismo, la ira de Dios, todo este No existe. que usan los protestantes. El Antiguo Testamento hablaban de la ira de Dios porque confundían
las consecuencias de lo que ellos hacían, que les traía problemas y pensaban que era que Dios se calentaba. No, Dios nunca se calienta, porque dejaría de ser Dios. Claro, lo limitamos. Ahora, señor Juan, yo también escuché una señora que me llamó la atención lo que dijo y de verdad que me marcó. Ella perdió los familiares y dijo, le escuché a alguien que dijo, gracias a Dios estoy vivo. ¿Qué puedo decir yo si digo, gracias a Dios estoy vivo? ¿Quiere decir que Dios hace distinciones con el uno y con el otro? Y yo me llamó la atención y me dio un misterio, lo dejo al misterio de Dios. Porque, ¿qué pasa cuando uno dice, gracias a Dios estoy vivo en esa tragedia? Porque hubo gente que se salvó y hubo gente que no se salvó. Entonces, la gente que se salvó o que se le salvaron todos los familiares dicen, gracias a Dios estoy vivo. Pero el que no, entonces. Pero hay otra pregunta, Fabiola. Entonces, gracias a Dios estoy vivo, la otra es para qué. ¿Para qué? Ajá, pero entonces ella dice, pero entonces ella me llama la atención porque dice, ¿hay distinción? No, O sea, cuando ella dice, o sea, me llamó la atención, o sea, lo que ella, pero ella misma dio la respuesta, misterio. Es que es un misterio. Misterio. Ella misma se dio la respuesta, me dijo, misterio, no o sea, por misterio. Yo justamente hablé de eso en un en vivo y entonces me llegan mensajes que me dicen, pero entonces los otros no tenían un propósito. Dios dijo, bueno, entonces este sí lo voy a matar porque este no me queda bien, este le va a caer todo el edificio encima y el otro sí lo voy a salvar. Entonces, claro, responder a ese tipo de cosas no es posible. No tenemos, estamos limitados. Pero eso, yo lo que dije, estamos limitados a ese misterio. Es un misterio. Un misterio. Porque no es pensar, porque si alguien dice, no, gracias a Dios, yo estoy bien, pero poner sí, o sea, misterio. Hay que dejarlo a misterio, o sea, no tenemos, como dices tú. No pero tenemos, entonces es una ejaculatoria egoísta, decir gracias a Dios. No, o sea, no, sino que es ser agradecido a Dios que estoy vivo. Por uno, pero no. Misterio que estoy vivo, pero si no estoy vivo es porque no me corresponde. Justamente me llegó uno que decía, si Dios sabía del Dios no sabía el terremoto es porque no es omnisciente. Si lo sabía y no lo detuvo es porque no es omnipotente. Y si lo podía detener y no lo hizo es porque no es bueno. Una cosa así, o sea, y claro, en el dolor, 4 Él dio los permisos de cortación. Eso sí debe ser sacar a ¿Quién dio los permisos de construcción? ¿Quién construyó? Yo no he visto a María Cacha llorando que es parte del día tendría, digamos, una bola de consecuencias que ocurren por las decisiones, por las personas, no por las malas decisiones que tomamos los humanos. Mira, había un ingeniero especialista en desastres, que tiene que ver bastante con eso, en una entrevista en Telemundo, y él dice, bueno, yo estoy mucho desastre y siempre es lo mismo de soluciones, y siempre es lo mismo, no hacemos caso del Evangelio de Mateo, donde dice, no construyas sobre arena. Aquellas casas que están allá en la montaña no les pasó nada porque están sobre roca. Y eso no es solamente una parábola. Bueno, hay que cumplirlo, no construir sobre arena. Y explicó cómo viajan las ondas sobre la arena y por qué. Sí. Bueno, no sé si yo lo mantengo. No consigue perforar hasta llegar a la roca madre. Dice, y como dijo Mateo, construya sobre la roca. La roca madre debe estar a kilómetros, no debe estar ahí en metros. Eso fue producto de la humanidad. Bien. Vamos a leer Mateo 24:36 en adelante, para que tengamos luces sobre eso. Mateo 24:36. Eso nos va a dar luces para lo que estamos conversando. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe. Primera enseñanza. El día en que nosotros vamos a morir, nadie lo sabe, solo Dios. Primera enseñanza, siga. Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo. Ni aún el Hijo, solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el terremoto y se raspó unos cuantos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre.
de 2 hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. Ahí está el misterio. El misterio. Ahí está el misterio. Estaban 2 en la misma habitación y a uno le cayó un pedazo de bloque y lo mató, el otro no. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Siga. De 2 mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Palabra del Señor. Gloria a ti, señores. Bueno, eso era una inquietud que yo decía, bueno, es que estos son los últimos tiempos, los acontecimientos que están ocurriendo, y estamos todos absortos mirando para abajo y mirar para arriba, o no saber qué es lo que está pasando en los lados, porque pues, no son como pocas cosas lo que está ocurriendo en todo. O sea, no solo la tragedia que estamos viviendo aquí, porque hay que mirar más allá de que hay muchas cosas muy torcidas. Estamos viendo muchas las cosas en la iglesia, el escándalo, estamos viendo este sismo, o sea, ese sisma, estamos viendo esta tragedia, estamos viendo hasta el propio Mundial de Fútbol, que es una gran distracción para el mundo. Y una gran corrupción, porque está saliendo que tremenda mafia tienen los futbolistas. De todo. Este pasaje es El muy mundo, importante el mundo. Ahora sí. en términos de los hermanos separados también, porque ellos insisten mucho, mira, ya se va a acabar el mundo, ya se va a acabar, esto es un señal. Y a mí lo digo porque tuve la experiencia con un familiar que anda en un grupo de eso, y lo primero que dijo al día siguiente, miren, ya se va a acabar el mundo. Y yo tuve no sé, la capacidad de encontrar, y le dije, y se lo leí, y se quedó así. Capítulo 24, el capítulo apocalíptico de Mateo. Pero mire, lo importante de esto es que hay que tener presente lo que dice el Evangelio. Estén preparados. ¿Por qué? Porque la muerte no existe. Lo que vamos a cambiar es de dimensión. Y dichoso y bienaventurado el que se muere, si se muere en el Señor. Porque va a la presencia y va a disfrutar lo que aquí no puede disfrutar. La novia con la lámpara. Exacto. Lo mismo, También es lo mismo. que tenemos que tener la lámpara encendida. Hay que tener aceitico en la lámpara. Tener aceitico en la lámpara, tener la lámpara encendida, porque en el momento en que nos llegue no tenemos chance de vuelta atrás. ¿Y cuántas personas estaban pensando que no iban a amanecer? Ninguno. En estos días hablan de que esas almas no les dio tiempo de confesar, no les dio tiempo de nada. Por O sea, eso ya yo lo que también hubiesen hecho, Por eso Santo Domingo Sabio decía, es mejor dormir con una serpiente que dormir en pecado mortal. Y nosotros no hacemos caso de eso. Y vivimos en pecado mortal y nos regordeamos del pecado y pensamos, no, Dios es misericordioso, sí, pero ¿y si me toca? Y eso, si no despierto más. Es que es así, es así. ahí se Llegó los niños, ¿verdad? 3 edificios que cayeron en La Guaira. 3 edificios se cayeron. Y había un edificio que permaneció. Y la señora contó que el ingeniero Le daba las gracias y gracias a se Dios. arrodilló y le dio gracias a Dios por ser hijo de Dios. Porque hizo el trabajo bien. ¿Verdad? Qué cosa tan grande. Claro, la mayoría de esos edificios se cayeron por la estructura, mal hechos. Al ingeniero y al papá. Ya el papá. Al constructor que era el papá del ingeniero. Y dándole gracias a Dios que ellos estaban en la gracia de Dios también, porque habían construido como eran las cosas, como Claro. que habían fundado bien en el sitio que era. Y Es que la mayoría de los edificios que se cayeron por falta de buena construcción. Ya los investigadores se han dado cuenta y cuando revisan las columnas rotas, donde debería ir cabilla de 7/8, tenían cabilla y media. Y los ganchos. Señor. Y los ganchos, sí. La costumbre de hacer así, y el gancho tiene que ir a amarrar, porque si no se abre. No tenía trigo, es que no Y había, no los había estribos o sea, normalmente los ponen a 90 grados y deben ir a 135. Quiere decir que de 90 todavía 45 más tienen que cobrarlo para que hagan esto. Para que se enganchen. Hacer lo propio. Estamos en eso. Lamentablemente. Esas son preguntas para cada uno de nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo por mi iglesia? ¿Solamente dedicándome a eventos
o dedicándome a servir. Pues muchas veces nosotros estamos en la iglesia solamente por los eventos, no por la formación. Tenemos que trabajar en formar. ¿Qué es el pecado de los católicos? Que no nos queremos formar. Y mientras más lejos la formación, mejor. Y cuando la formación me exige y cambio de vida, le saco el cuerpo, porque no me gusta. Ese es un pecado que tenemos. Cuando usted empieza a ver que tiene que cambiar de vida, que tiene que ser otra persona, que tiene que ser distinto, qué difícil es eso. Entonces, prefiero no escuchar eso. Entonces me conformo con otras cosas más de adorno que cuestiones de vida. Bueno, ¿quién cierra? Padre, te damos gracias por esta noche, por esta vivencia al que hoy nos has llamado para abrir nuestros oídos y nuestros sentidos a tu palabra. Gracias por revelarnos estas cosas también y haz que en nuestro corazón florezca esa acción para que no solo nos quedemos en palabras y en la comodidad de una silla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno.